Tenemos que esos son universales, ¿no? Comer, dormir, todos son universales, todos tenemos que comer, todos tenemos que ir al baño, todos tenemos que dormir. La forma en la que hacemos cada una de esas cosas es lo que nos distingue entre otros animales. Y eso significaría para nosotros la cultura, ¿no? Todos comemos, pero todos comemos cosas distintas, todos comemos de forma diferente. No comemos lo mismo que el chino. Si le dan a un gato, quiero que se lo coma. Eso. Y entonces tenemos que la definición de cultura, de acuerdo a lo que dice su guía, es la lectura de Antonio Romero. Él nos dice que la cultura es el conocimiento socialmente transmitido y que tiene dos momentos. El de objetivación, que será la exteriorización de la cultura, y el de subjetivación, que es la interiorización de la cultura. ¿No? Entonces tenemos que, nosotros nos relacionamos con otros seres humanos a partir de la lengua, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa aquí? A nosotros nos enseñan que vamos a hablar español. Nuestros papás nos empiezan a hablar en español y hablan español todo el tiempo. Y entonces, nosotros subjetivamos el español. Lo interiorizamos y lo damos por hecho. Y luego simplemente lo exteriorizamos. Ya sin preguntárnoslo, ¿no? Ya es de facto cómo lo vas a hablar, qué vas a decir, sin pensarlo siquiera, ¿no? Es nuestra forma de objetivar la cultura que nos están enseñando, ¿no? Damos por hecho las cosas, damos por hecho que tenemos que hacer chis en una taza de baño, ¿no? No parados, no en letrina. Habrá otros que tendrán que hacer un palito y a la espacial. Que no será una cosa extraordinaria, ¿no? Cuando vayan al campo y tengan su encuentro con una letrina. Entonces, objetivamos y subjetivamos todo el tiempo sin siquiera pensar, ¿no? Estas cosas naturales que son universales. Pero vamos a ver, y les voy a hacer una pregunta que me gusta hacer para poder llegar a esto. Si son universales, si son naturales, entonces la religión, ¿qué es? ¿Cultura o naturaleza? Cultura. Es universal. Todos partimos de una religión. Pero es universal. Todo lo que es natural, ¿no? Y pero entonces, no es natural, ¿no? Si la religión es natural en tanto que logra que nosotros, como seres culturales, universalmente la utilizamos para algo, nos sirve para algo la religión, como grupos humanos. La política, la economía, que todas las culturas la tienen de maneras distintas, ¿no? Sigue siendo cultura. Pero entonces, ¿qué son si son universales? Porque el pensamiento y la abstracción es universal al ser humano, es su naturaleza de pensar, de preguntarse. Sí, pero igual están bajo ciertos sistemas de valores todas esas. Lo que esto, aquí hay un entrecruce entre esto, que nosotros culturalmente generamos a partir de una necesidad natural de orden, ¿no? En un principio de orden. Esos universales, economía, religión, son universales porque nos sirven para ordenar. Si son universales, no son naturaleza. No naturalmente tenemos una religión.
enseñan, la subjetivamos, la exteriorizamos para ordenar. ¿Y esto qué es lo que genera el orden? ¿No? Hay unas cosas que justamente es esto. Instituciones. Entonces, ¿qué hará un historiador con estas? Si nuestro objetivo es estudiar a de estos, analiza el origen de la la cultura, institución para saber el devenir de las instituciones. Tiene que ser el devenir, ¿no? Llegar al origen es súper complicado. Marlon decía que no nos perdiéramos en el laberinto de los orígenes porque en realidad nunca llegamos a algo. Porque como son instituciones y son universales, encontrar el origen es demasiado complicado. Lo que podemos encontrar de esas es su devenir en la historia, ¿no? De las instituciones que generan estos a partir de su cultura. Y entonces, como nosotros tenemos que ver estos en esta, pero también en esta, ¿no? Necesitamos colocarlos en un lugar y en un tiempo. Y entonces, les voy a dar un lugar. ¿Qué pasó ahí? Creo que se les ocurrió. Cuando acabó el señorita, caso de independencia. Vamos a poner. Una madrina. Pero en este mismo espacio, como ustedes estaban diciendo ahorita, pasaron otras cosas. De un mismo espacio, podemos ver diferentes tiempos y responder distintas preguntas al respecto, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba en 1514? Es una fecha que me estoy inventando ahí, ¿no? Esa sí me la estoy inventando. Pero ¿qué pasaba en ese mismo lugar para 1514? Antes de Tenochtitlán, ¿qué era Tlatelolco? Era una ciudad independiente. Era un mercado. Era un señorío que pertenecía a los mexicas, pero era un mercado. Si nosotros quisiéramos rastrear este espacio para este tiempo, tendríamos que ir a nuestras fuentes y veríamos que ese mercado abarca hasta lo que conocemos hoy como la lagunilla. ¿Qué es la lagunilla? Tendríamos que preguntarnos por qué la permanencia en ese mismo espacio de una misma actividad. Y entonces veríamos lo geográfico, veríamos lo económico y veríamos por qué sigue conviniendo que ese espacio siga siendo un mercado. Es la permanencia de un espacio. Y entonces tenemos que ver a este espacio en su contexto histórico para explicarnos ciertas cosas. Si quisiéramos ver el 68, entonces ¿qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que ir a París, tendríamos que leer cosas de París, tendríamos que leer cosas de Sudamérica, tendríamos que leer para explicar lo que ocurrió ahí. Que no nada más es el hecho en sí, tiene un proceso, Un contexto. tiene a unos personajes, quiénes eran, de dónde venían esos estudiantes, por qué estaban enojados, qué estaban pidiendo. Si yo quisiera estudiar ahora nuestra bellísima autopista del Sol, ¿no? Pinches revoltosos. ¿Quiénes son? ¿Por qué están ahí? ¿Qué están pidiendo? ¿Es casualidad que sean todos de Guerrero, de Oaxaca y de Michoacán? ¿Que todos, o la gran mayoría, pertenezcan a un grupo indígena? ¿Qué tendríamos que hacer para explicarnos una situación como la que estamos viviendo ahorita? Pues ir atrás, ¿no? Y darnos cuenta que esos grupos han sido guerreros desde el principio del principio. Que han
han estado inconformes con lo que se les ha impuesto durante siglos. Tendríamos que explicarnos esas cosas si estamos viendo un hecho. Y entonces hacemos historia de esas personas. Yo podría hacer la historia, solo la historia de eso, sin esto. Y entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues explicar que hubo una reforma educativa en México en tal época, bla, 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 ¿no? Sin estos. Lo puedo explicar perfectamente. Y tengo fuente documental, y tengo razones, pero no estoy explicando a esto. Pero si quiero hacer una historia de ese mismo suceso, tengo que explicar primero a los actores. Y entonces me tengo que preguntar de dónde vienen. ¿Qué están pidiendo? ¿Por qué están pidiendo lo que están pidiendo? Se puede hacer historia solo de eso. Igual que de estos también. Si quitamos a estos, lo podemos hacer. Y lo hace la historia y está bien. Explica cosas también. Pero si nosotros queremos explicar desde la misma historia, tendremos que ver a ellos. Los tendremos que ver a ellos. Y entonces cambia. Cambia la explicación sin que tengan que estar mal o bien una o la otra. Nosotros estamos queriendo explicar otra cosa, que no es el hecho en sí, sino los porqués de ese hecho. Y entonces ahí vemos que en un mismo espacio, de un mismo espacio podríamos sacar